Lleva siendo muchos años un proyecto que suena más a ciencia ficción que a realidad, pero ha ido sumando pequeños pasos. Sin embargo, la última gran novedad en torno al proyecto de túnel ferroviario submarino entre España y Marruecos ha dado un paso crucial para su construcción que te cuento en este vídeo. Se acaba de conocer el resultado del esperado estudio de viabilidad encargado por la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar a la empresa alemana Herentneck, líder mundial en tuneladoras, donde se concluye que la construcción de un túnel ferroviario bajo el Estrecho de Gibraltar es técnicamente posible, un informe que fue adjudicado por casi 300.000 euros y que asegura que la primera fase, que incluye un túnel exploratorio de reconocimiento, podría tardar entre 6 y 9 años en completarse, situando, eso sí, los hitos más significativos del proyecto en un horizonte realista de 2035 a 2040, tirando por lo bajo, dada la extrema dificultad que tendría esta construcción, en donde también se han revelado las primeras cifras, todo mucho más realista de lo que se barajaba hasta hace poco por no pocas instituciones que incluso aseguraban que podría estar en torno a 2030 y por un precio más que optimista. De este modo, y según dicho estudio, la infraestructura supondría una inversión superior a los 8.500 millones de euros, incluyendo galería de reconocimiento, túneles definitivos, terminales y equipamientos asociados. Si bien, teniendo en cuenta la dificultad de su construcción y el largo plazo del que hablaríamos, solo contando con la presumible alza de los precios de materiales o la inflación, esa cifra podría superar fácilmente los 10.000 millones de euros. Un informe que analiza la factibilidad constructiva del túnel en sus tramos más complejos, especialmente bajo el umbral de Camarinal, caracterizado por condiciones geológicas muy exigentes, donde se encuentra la sección más crítica del trazado a perforar por las tuneladoras y donde la mayor duda hasta ahora, más allá del coste o la realización del propio túnel, estaba en la sismología del terreno, donde de forma paralela se realizan estudios de sismicidad y análisis del fondo marino. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El informe de la empresa alemana avala, por tanto, que el túnel entre España y Marruecos es factible utilizando la tecnología e ingeniería disponibles en la actualidad, con avances significativos con respecto a los análisis de años anteriores. Un segmento, el de túneles, especialmente submarinos, que ha evolucionado de forma más que significativa en los últimos tiempos, con obras e hitos en muchos puntos del mundo. Sin embargo, también se subraya la complejidad del proyecto y los importantes desafíos logísticos y financieros que su construcción implicará y que además requerirá de no pocas fases para verse algún día concluido. Una vez confirmada la viabilidad del túnel, se ha encargado a la empresa pública de Ingeniería y Economía del Transporte, INECO, la finalización de la actualización del anteproyecto de la infraestructura, contratada en 2021, y que desde entonces ya ha superado varias fases y se establece la planificación técnica que deberá cumplirse hasta agosto de 2026, plazo máximo para presentar la actualización del anteproyecto. La encomienda encarga a INECO la elaboración de estudios esenciales como el diseño inicial de la galería de reconocimiento, la revisión de los análisis anteriores y la puesta al día del trazado, la geología, la geotecnia y la seguridad, incluyendo las terminales e infraestructuras vinculadas al proyecto. En cuanto al diseño que se contempla, hablaríamos de un trazado de unos 65 kilómetros, de los cuales unos 40 discurrirían por territorio español, con la terminal ubicada en Vejer de la Frontera, cerca de Barbate, y desde allí el enlace se integraría con la red ferroviaria de interés general mediante la línea Cádiz-Sevilla, con un ramal de doble vía, y también habría un ramal de conexión hacia Algeciras en vía única, y donde también se contempla la conexión por carretera con la N340 y la A48.
El túnel se plantea con doble tubo de vía única para pasajeros y mercancías, además de una galería de servicio y seguridad, llegando a alcanzar una profundidad máxima de 475 metros que permitiría recorrer los 14 kilómetros que separan España y Marruecos en unos 30 minutos. Hay que aclarar que el presupuesto citado y estimado de 8.500 millones de euros corresponde únicamente a la parte española e incluye todas las fases de obra, instalaciones y previsión de contingencias, por lo que el total podría ser mucho mayor que esa cifra y donde ya se habla que el gobierno baraja mecanismos de cofinanciación con fondos europeos, así como fuentes adicionales de ingresos como cánones ferroviarios, servicios logísticos, interconexión eléctrica y fibra óptica. De hecho, siempre se ha defendido desde los principales impulsores que el potencial de esta obra para su compensación económica es muy alto y se podría amortizar en pocos años. Esta iniciativa aspira a conectar Madrid y Rabat por vía ferroviaria de alta velocidad, integrando la infraestructura en la red europea y potenciando la movilidad de personas y mercancías, y donde, entre otras frases, se ha hablado de un proyecto único, capaz de transformar la historia de la movilidad entre Europa y África y de generar un impacto económico y social sin precedentes en la región. De hecho, de llevarse a cabo, sería una de las obras de este tipo de mayor complejidad y envergadura de toda la historia en el mundo, y ahora, tras décadas siendo un proyecto más propio de una ensoñación fantástica que otra cosa, podría comenzar a tomar cuerpo. Sin embargo, más allá de las dificultades técnicas, logísticas o de financiación, hablaríamos de un proyecto cuyas dificultades y oposición van mucho más allá, ya que no pocas voces son contrarias a una obra que requeriría de un desembolso tan alto, más aún en unos tiempos de dudas en lo económico a medio o largo plazo, con cada vez más dudas sobre el futuro de las pensiones o el estado del bienestar, o con cada vez más países europeos hablando más del rearme que de otra cosa, en un momento además donde se dejan muchas dudas a otras obras e infraestructuras del país en entredicho o de futuro incierto. Tampoco podemos olvidar los problemas derivados que hay continuamente entre ambos países, donde Marruecos se ha demostrado continuamente como un país vecino poco fiable, siendo amables, y donde la que llaman la frontera más desigual del planeta plantea retos diarios con la inmigración ilegal o el tráfico de drogas, con el que este túnel podría ser aún más acuciante. Tampoco podemos olvidar la gran reticencia que levanta en muchos aspectos la presumible mejora que podría significar esta infraestructura en el transporte de mercancías, al estar pensada tanto para pasajeros como para mercancías, un tema siempre delicado entre Europa y Marruecos. Por el lado contrario de salir adelante esta infraestructura, algunas fuentes hablan de que parte de sus costes podrían cubrirse con fondos de defensa, en este caso por el transporte, y suponer un empujón más que presumible a unas infraestructuras que o bien no avanzan o bien lo hacen a paso de tortuga, como una mejora real y definitiva de la línea entre Algeciras y Bobadilla, que forma parte del corredor mediterráneo, la consecución de una conexión ferroviaria entre Málaga y Algeciras por el este y de Algeciras con la bahía de Cádiz por el oeste, así como la posible ayuda que podría significar a la todavía entre interrogantes reconstrucción de la Ruta de la Plata o la cada vez más reclamada reconstrucción de la línea Huelva-Faro. Sin embargo, y a pesar del significativo empuje que supone la viabilidad oficial del proyecto en cuanto a su construcción, sigue habiendo muchas dudas en torno a su futuro, con unos costes más que elevados que además requerirían de muchos años de financiación mediante presupuestos, sin olvidar los detalles nada claros sobre las consecuencias de construirse que ya hemos citado, por lo que a pesar de que en muchos medios de comunicación se haya hablado abiertamente del espaldarazo definitivo para verse algún día construido, sigue siendo un proyecto con muchas dudas a despejar por delante, y que en el mejor de los casos y con todo el viento a favor, requerirá de entre 8.000 y 10.000 millones de inversión y en torno a una década y media para su conclusión, por lo que veremos qué capítulos va sumando en una infraestructura tan cara y compleja como polémica y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.